Estamos en el domingo 24 después de Pentecostés, pero en el misal se dice la misa del domingo quinto después de Epifanía. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Voy a leer primero la epístola. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, como escogidos que sois de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, modestia, paciencia, sufríos unos a otros y perdonaos mutuamente, si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor os ha perdonado, así también hacedlo vosotros. Mas sobre todo esto, tened caridad, que es el vínculo de la perfección, y triunfe en vuestros corazones la paz de Cristo, a la que también fuisteis llamados para formar un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, con toda sabiduría. Enseñaos y amonestaos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, y cantad de corazón a Dios dándole gracias. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas esta parábola. Es semejante el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y cuando dormían los hombres vino cierto enemigo suyo, y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Estando ya el trigo en hierba y apuntando la espiga, apareció también entonces la cizaña. Y llegándose los criados del padre de familia le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? Pues, ¿cómo tiene cizaña? Contestóles: algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados: ¿quieres que vayamos a cogerla? No, les respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la siega. Que al tiempo de la siega diré a los segadores: coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas el trigo guardadlo en mi granero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído esta parábola del trigo y la cizaña, que nos enseña que hay una mezcla en esta vida entre el bien y el mal, y que es algo un poco problemático para nosotros que queremos ser hijos de Dios, que queremos portarnos bien, porque mientras este mundo exista, antes del juicio final, habrá siempre una cierta mezcla entre el bien y el mal, a veces más, a veces menos. Depende en dónde y depende en si es dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero hay siempre esta mezcla y hay que tener conciencia de eso, porque el espíritu humanista, el espíritu renacentista nos indujo a la humanidad en un gran error, en una gran mentira, que fue retomada por la Revolución Francesa, que fue retomada por el naturalismo, que consiste en decir que la naturaleza es buena y que hay que tomarla como tal, que no es necesario hacerse problemas y que todo lo que la naturaleza hace es bueno y que la naturaleza está llevada por sí misma al bien siempre, que es buena totalmente. Y ese es el error que ha hecho tanto daño a la cristiandad después del Renacimiento,
y particularmente después de la Revolución Francesa, que han hecho creer incluso a los católicos que la naturaleza es buena. Pero si nos fijamos bien en el relato del pecado original, pues sí, Dios hizo las cosas buenas, Dios hizo el mundo algo bueno, y Adán y Eva fueron creados buenos, y su naturaleza no tenía nada de malo, pero en la tierra se introdujo el pecado, se introdujo el desorden, y eso hay que tenerlo en cuenta porque el naturalismo quiere ignorar la realidad del pecado original, y es algo realmente fundamental tener presente que hubo un pecado original y que ese pecado original tiene consecuencias en la naturaleza. Así que después de Adán y Eva, los hijos de Adán, todos nacimos con ese pecado original, y no solo el pecado original, sino también las consecuencias del pecado original, que es un trastorno de las cosas naturales y de la naturaleza humana, que nacimos con tendencia al mal, con debilidades, con fragilidades, con malicia, y eso viene del pecado, no viene de Dios. Así que no hay que confundir la obra de Dios, que es pues nuestra naturaleza, con lo que se añadió después, que es ese desorden que ya tenemos de nacimiento. Entonces eso fue la obra del tentador, del demonio, como dice el Evangelio, el enemigo, ¿verdad? El enemigo que vino a sembrar cizaña en la obra de Dios, ¿verdad? Porque en su campo Dios solo había sembrado buena semilla, pero el demonio trató de trastornar eso, de desviarlo y de sembrar el desorden y la discordia. Entonces, ciertamente en sí la naturaleza es buena. También no hay que caer en el jansenismo que quiere ver todo malo, ¿no? Todo es no. La naturaleza como Dios la hizo es buena, pero la naturaleza como es hoy no es la naturaleza como Dios la hizo, sino que es la naturaleza trastornada por el pecado, y así que en el mundo hay la presencia del mal. Entonces los católicos liberales quieren ver todo bonito, quieren ver como si todo está bien, y no es así, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, y eso es una de las causas de que haya tanto desorden en el cristianismo, porque ya los mismos católicos no son conscientes bien, a veces, tal vez parcialmente sí, pero no bien totalmente, de la realidad de la existencia del mal. Entonces, y si creen en eso, pues se lo han minimizado, lo han relegado a un segundo término, y ya no ven la realidad de las cosas. Entonces, cuando alguien quiere ignorar el mal y lo niega, aunque el mal exista, entonces finalmente es presa del mal, ¿verdad? Siempre tendrá que afrontar las consecuencias de su ignorancia, de su ilusión. Entonces, ¿por qué la sociedad cristiana hoy se disgrega, se destruye? Porque ya los católicos no son conscientes que existe el mal, que es un mal que hay que combatir, ¿verdad? Es el error pacifista, ¿verdad?, que se ha inculcado mucho en los medios católicos, no solo en el concilio, sino ya antes había esa mentalidad de inspiración romántica, y el romanticismo es también inspiración liberal, así que todo eso está ligado, y el liberalismo quiere negar la realidad de que la naturaleza está caída, que la naturaleza está herida, no está destruida, como dijo el Concilio de Trento. El Concilio de Trento dijo que la naturaleza no estaba destruida, pero estaba como herida, ¿verdad? Entonces el jansenismo hace ver como las cosas
como por ejemplo el hombre, ¿verdad? Como si fuera malo, ¿verdad? Y no, es que el hombre, Dios lo hizo bueno, pero lo malo es lo que vino después, ¿verdad? Es una desviación de algo que es fundamentalmente bueno. Y entonces el jansenismo quiere ver mal en todos lados, y hasta quiere decir que el cuerpo humano es algo malo, pero no es algo malo, simplemente tiene malas inclinaciones que hay que corregir. Y el espíritu del Concilio Vaticano II, o el espíritu de los católicos liberales, es eso, ¿verdad? De minimizar la cizaña que ha sido sembrada en el mundo por el tentador, por el enemigo, y esa es una realidad. Entonces, es una realidad a la cual estamos confrontados todos los días de nuestra vida. Y si no somos conscientes de eso, pues vamos a caer en muchos errores, o en muchos pecados, o en muchas trampas del demonio, y vamos a estar indefensos hasta un cierto punto, ¿verdad? Entonces, toda la vida cristiana, hay un aspecto de la vida cristiana que se dedica más bien a la unión con Dios, al amor de Dios, a la piedad, a la oración, pero hay un aspecto de la vida cristiana que es también el combate contra el mal. Y eso, los enemigos de la Iglesia, la masonería, los modernistas, han tratado de que el cristiano ignore ese aspecto. ¿Por qué? Para que ellos puedan hacer lo que ellos quieren, y los católicos no se puedan defender, o no sepan defenderse, o no sepan ver el peligro o el que hay en ciertas cosas. Por eso el combate cristiano es un aspecto esencial de la vida cristiana, ¿verdad? Entonces ahí es muy importante que los católicos tengan ese espíritu de combate. Entonces los católicos liberales quieren decir, es que hay católicos que solo están pensando en combate, y no es necesario, simplemente basta de ser buenos y portarse bien, ir a misa, no pensar mal, etcétera, y entonces están induciendo en una ilusión, ¿verdad? Porque la vida cristiana también consiste en el combate, y por eso hoy los católicos modernos, los sacerdotes modernos, prácticamente nunca hablan y ni siquiera hacen referencia a ese aspecto de la vida cristiana que es el combate contra las pasiones, el error, por lo que es, por ejemplo, la ascesis cristiana, que nos enseña todo ese aspecto de cómo purificar la naturaleza que hizo Dios, pero que está herida por el pecado, que tiene las consecuencias del pecado, que son la tendencia al mal, la ignorancia, la debilidad, la fragilidad. Y entonces todo ese aspecto es un aspecto que hay que luchar, que hay que en cierta manera poner en orden, y ahí requiere un esfuerzo particular, no es así nada más una cosa fácil. Entonces si se ignora ese aspecto, entonces estamos como indefensos, y el demonio puede hacer más daño porque no hay quien le ofrezca resistencia. Entonces el aspecto iluso de ese humanismo católico, que es una copia mal hecha del humanismo liberal, ¿verdad? Y que el mismo Pablo VI, él se decía un papa humanista. Pero hay que entender bien, la humanidad como Dios la hizo es algo bueno, pero tal como es hoy actualmente, la realidad es que la humanidad, la naturaleza humana está herida, está dañada, está desviada. Entonces hay que combatir siempre ese aspecto que nacimos con él y que hasta que muramos no podemos sacar de nosotros, ¿verdad? Esa tendencia al mal, esa tendencia al pecado, que todos tenemos. Y los santos, aunque fueran santos, toda su vida lucharon contra sus pasiones, ¿verdad? Por eso hacían penitencia,
Pero en un católico humanista la penitencia no tiene sentido. ¿Para qué hacer penitencia? Mejor vamos a disfrutar de la vida, vamos a ir de paseo, vamos a hacer fiesta, vamos a todo bonito, todo color de rosa, pero no, la realidad no es así. Y esa no es la doctrina cristiana, no es la espiritualidad de la Iglesia, es un error. Entonces no es suficiente tratar de hacer el bien, no es suficiente, porque el mal nos va a combatir de todos modos, aunque nosotros no lo pensemos, aunque nosotros no lo consideremos, aunque nosotros no lo sepamos, de todos modos el mal nos va a atacar. Entonces no basta ser bueno, hacer las cosas el bien, sino también debemos saber luchar contra el mal. Y no solo tener esa intención general que podemos tener de decir, bueno, pues yo estoy contra el mal, yo no quiero hacerlo, yo quiero protegerme. No basta. Hay que formarse, hay que saber cómo hay que combatir el mal, porque todo eso se aprende. Y la misma ascesis cristiana, en los libros de ascesis cristiana, nos explican cómo hay que combatir el mal. No es fácil y hay cosas que hay que saber, ¿verdad? Entonces, nosotros, las personas que tienen ese deseo de servir a Dios, no basta el deseo, no basta decir, bueno, yo quiero luchar por Dios, yo quiero combatir el mal, yo soy consciente que en el mundo existe el mal, el pecado, que existe el demonio, que existe la gente malintencionada, los enemigos de Dios, es una realidad, y que también en mí mismo, mi propia naturaleza, yo tengo que luchar todos los días contra mis pasiones, contra mis defectos, contra mis tendencias, que tal vez no los lograré extinguir ni siquiera hasta la hora de mi muerte. Siempre habrá que combatir. Entonces, si no somos conscientes de esa lucha, somos unos ilusos, entonces esa es la realidad. Entonces, por ejemplo, cuando Monseñor Fele, Padre Smithberger, quisieron acercarse a Roma, esta Roma que está tomada por los modernistas, que está ocupada, que incluso muchos de ellos son masones. Entonces él creía que porque cuando fue a Roma le hacían muchas sonrisas, le ponían el tapete rojo y venían y todo bonito. Creyó que por eso, que ya no había problema y que todo era fácil y que se iban a convertir en un 2x3, y hacía la vuelta del mundo haciendo conferencias en las cuales siempre alimentaba esa ilusión optimista de que Roma está cambiando, de que todo se mejora, que nos han hecho apertura, y hasta la fecha ya no se ha habido ningún resultado. Entonces hoy en la misma fraternidad ya se está hablando de que de tal vez hacer algún obispo, pero ¿con qué criterios, verdad? Esa es la pregunta. Entonces, que por esa ilusión de creer que era todo tan fácil y que no había, por decirlo así, el mal en Roma, que no era tan grave, que no era tan importante, pues por eso han sido presas de él, ¿verdad? Y ha llevado a la fraternidad a una trampa, a un callejón sin salida, y ahora no saben qué hacer, ¿verdad? Y si hacen de nuevo obispos, ¿qué va a pasar? ¿Qué quiere decir? Sino que se equivocaron. En toda esa política de muchos años hacia Roma, pues fue un error, fue un error de prudencia, un error mayor de prudencia, porque cuestionaba la fe. Cuando hacemos un error que compromete prácticamente, yo no digo que puede comprometer la fe prácticamente, pues es un compromiso, eso se llama un compromiso en la fe, ¿verdad? Entonces es cuando hacemos cosas imprudentes que comprometen la fe, eso se llama un compromiso, ¿verdad? Entonces
Hay muchos católicos, muchos fieles de la Fraternidad San Pío X que están esperando que la fraternidad firme algo, un papel, pero no es necesario firmar un papel para hacer un compromiso. Basta cometer imprudencias repetidas sobre ese tema de que pueda comprometer la fe, la fe de la tradición. Y eso se llama compromiso. Eso es gravísimo si es en cuestiones de fe, porque hay compromisos que podemos tener en cosas que no son muy importantes, pero cuando son compromisos que se refieren a la fe, pues eso es muy grave. Es muy grave. Entonces, siempre esa ilusión, pero a veces es en grado mayor o en grado menor. A veces hasta nosotros mismos, que creemos ser conscientes de muchas cosas, tal vez nos hacemos ilusión sobre muchas cosas en la vida y que creemos que están bien y que no es peligroso y etcétera. Y después vemos que fuimos un poco lejos, que no debimos hacer eso, que no debimos ver esto, que no debimos leer tal libro o tener tal amistad. Entonces nos damos cuenta que el mal existe y que en esta vida, después del pecado original, pues el trigo y la cizaña están mezclados. Y es un trabajo constante de la vida cristiana hacer esta separación. Pero nunca lograremos hacer la separación definitiva, la separación final, porque eso solo lo hará nuestro Señor, ¿verdad? El día del juicio será el momento en que definitivamente el trigo y la cizaña quedarán perfectamente separados. En esta vida no es posible, pero sí podemos llegar a una cierta separación, por lo menos de decir, bueno, pues yo he logrado evitar, desarraigar de mi vida el pecado mortal, por ejemplo. Eso es fundamental, eso sí lo podemos lograr con la gracia, con los medios que la Iglesia nos da, esa separación de nuestra vida del pecado, sacar de nuestra vida el pecado mortal sobre todo, y si podemos también el pecado venial, primero el pecado venial deliberado, que se hace con perfecta conciencia, y después también disminuir al máximo el pecado venial que que no es deliberado, que es a veces muy a pesar de nosotros. A veces tenemos pecados que hacemos y que después nos arrepentimos, pero se nos escapan esos pecaditos, esas impaciencias, esas debilidades humanas que somos propensos. Y que mientras estemos en esta tierra, pues tendremos siempre alguno de esos defectos que no podemos desarraigar completamente, pero solo después de nuestra muerte. Hay personas que en esta vida llegan a purificar completamente su alma y que después de su muerte van directamente al cielo, pero en general los autores espirituales dicen que casi todos los cristianos pasan por el purgatorio porque no han realmente logrado en esta vida purificarse completamente del pecado, ¿verdad? Entonces hay que pensar en las almas del purgatorio. ¿Cuánta gente no está en el purgatorio? De los que hemos conocido, los que se han salvado, porque no todos se han salvado, no sabemos quiénes, pero de las personas buenas que hemos conocido podemos decir que en general se han salvado, esperemos, y esas personas pues generalmente pasan por el purgatorio. ¿Cuánto tiempo? Es el secreto de Dios, pero nosotros debemos pedir para que ellos sean realmente purificados de lo que queda de la cizaña en sus almas, de lo que queda, que no purificaron suficientemente en esta vida, y que ellos ya no pueden rezar por sí mismos, no pueden meditar por sí mismos, pero nuestras oraciones sí les pueden ayudar. Entonces ellos esperan que recemos por ellos, y es lo que debemos hacer en esta vida.
y ellos también rezarán por nosotros el día de nuestra muerte para que seamos liberados más rápidamente del purgatorio. Por eso es muy recomendable tener devoción por las almas del purgatorio y no ser mezquinos, no ser miserables y hacer de vez en cuando una que otra pequeña oración por las almas del purgatorio. No, hay que rezar bien por ellos y hasta hacer decir misas por las almas del purgatorio. Eso nos atraerá muchas bendiciones. Y no debemos tampoco tener negligencia por purificar nuestra alma en esta vida, no solo de nuestros defectos, sino también de los pecados que hemos cometido. Debemos purificarnos de la pena temporal, ¿verdad? Esa pena temporal que no se borra, no se borra siempre en la confesión, ¿verdad? En la confesión se nos perdona sobre todo la pena eterna, se nos perdona la pena del infierno, pero no se nos perdona que parcialmente la pena temporal debida al pecado. Esa pena temporal la debemos expiar en esta vida o en la otra, en el purgatorio, y que si no hacemos suficiente penitencia vamos a ir al purgatorio, o más o menos más tiempo o menos, ¿verdad? Depende si hemos hecho penitencia. Pero bueno, los católicos liberales no ven la necesidad de hacer penitencia, son muy optimistas, muy bien intencionados, todo es bonito, Dios es bueno. Entonces no hacen penitencia de sus pecados, ni hacen penitencia por los pecados de las almas del purgatorio, viven en una ilusión, porque la Iglesia no enseña eso. Entonces debemos tener cuidado, ¿verdad?, de ir separando la cizaña de nuestras vidas, irlas separando. Es el trabajo de la vida cristiana. La vida cristiana es no solo amar a Dios, sino también purificar nuestra alma, porque nadie puede amar a Dios intensamente si no está purificado de sus pecados, porque de sus pecados, sus defectos, de sus vicios, porque todo eso es un obstáculo al amor de Dios. Entonces que no se hagan ilusiones, ¿verdad?, porque su amor es muy mediocre, muy imperfecto, si no han purificado primero su alma de sus defectos, de sus pecados. Y por eso los santos, todos hacían penitencia, los santos. Si vemos la vida de los santos, hacían penitencia, hacían esfuerzos para purificar su alma. Por eso llegaron a ese grado de caridad, pues heroico porque habían purificado su alma. Entonces hoy, pues la gente no ve la necesidad de la expiación, no ve la necesidad de la penitencia, no ve la necesidad de la ascesis cristiana, que es toda una obra de purificación del alma y de los sentidos, de nuestras costumbres, incluso de nuestros pensamientos, de lo que vemos, de lo que oímos, nuestras lecturas, nuestras diversiones, todo eso se purifica. Hay que purificarlo, ¿verdad? Entonces una persona que ve cosas malas por ejemplo en internet, eso se le queda en la imaginación, y esas imágenes van a volver a momento dado, van a volver, y va a tener tentaciones, va a tener tal vez. Entonces por eso hay que evitar de ver esas cosas, ¿verdad? Y hay que purificar la imaginación de todo eso para que podamos mejor servir a Dios, para que podamos mejor amar a Dios. Entonces esa purificación es muy importante. Es una forma de separar la cizaña, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces el mal existe en este mundo, el error existe, ¿verdad? Es también un fruto del pecado original, todos los errores que hay en el mundo, las herejías, las mentiras que han difundido los enemigos de Dios. Todo eso impide que las almas sigan el buen camino y se salven.
Entonces también a nivel de la mente, de la inteligencia, hay que purificar nuestra mente de lo que es falso, de lo que es erróneo, de lo que no es correcto. Hay veces que una cosa es verdad y es buena, pero lo que está mal es que le damos demasiada importancia, y eso también hay que purificarse de eso. O por ejemplo, a veces conocemos verdades que son buenas, pero les damos muy poca importancia, y lo cual es también una tara, un error. Y debemos pensar que hay cosas que no parece, pero son muy importantes para nuestra alma. Entonces, también de eso hay que purificar nuestra mente. Entonces hay que tratar de volver porque finalmente todas nuestras acciones dependen del concepto que nos hacemos de lo que debemos hacer. Entonces todo depende de la formación que tenemos también, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los católicos modernos pues hacen errores, hacen cosas? Es porque están mal formados, porque no, para hacer el bien hay que saber dónde está el bien, hay que saber qué es el bien. Y para defender el bien necesitamos saber dónde está el mal, quiénes lo difunden, cuáles son las amenazas para el bien de nuestra alma, el bien de la iglesia, el bien de la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces hay que informarse, hay que saber. Entonces en las mentes también hay esa cizaña, ese trigo y esa cizaña. Pero hay gentes que no se preocupan por conocer la verdad y decir, bueno, me tengo que liberar de los conceptos que yo tengo, que no son completamente justos, que son un poquito ilusorios o que no son completamente toda la verdad. Entonces eso también es un trabajo de la vida cristiana. Y de eso dependen nuestros actos, porque si yo considero que esto es bueno y que en realidad es malo, pues yo no puedo evitar esa mala acción, sino primero no libero mi mente, mi inteligencia de ese error. Por eso hay que buscar la verdad, porque del conocimiento de la verdad depende la justeza en nuestras acciones. O sea, si yo hago algo mal, a veces es porque no sabía o porque yo creía que estaba bien. Entonces hay que informarse. Entonces hay que conocer la enseñanza. En primer lugar, el gran criterio de la verdad es la enseñanza de Dios. Esa enseñanza que Dios nos reveló cuando vino pues a este mundo, su ejemplo, sus palabras, todo eso es necesario, porque eso sí es absoluto, para que vean, eso sí es absoluto, lo que Dios dijo, ahí eso es una referencia absoluta. Pero cuidado, no caer en el error protestante de querer explicar nosotros lo que dijo Jesucristo, porque a veces lo podemos entender mal, y para eso Jesucristo nos dejó su iglesia, para que la iglesia nos explique la enseñanza de Él. Entonces, el error protestante es que ellos creen que pueden acceder a la verdad de Jesucristo sin intermediarios, mientras que esa no es la voluntad de Jesucristo. Jesucristo nos dejó la iglesia para que ella sea como el canal, pero hay que tener presente que es un canal único, exclusivo, es absoluto. Solo la iglesia nos puede explicar. O sea, en la iglesia se encuentra la verdad y la explicación de la enseñanza de Dios. Así que hay que pasar por la iglesia de siempre, la iglesia de todos los papas tradicionales, de todos los santos, no la iglesia falsificada del Vaticano II, que no es la iglesia católica, es una falsificación, es una invención de los hombres y es algo nuevo. Entonces tenemos que buscar la verdad de la iglesia, la verdad de la tradición. Entonces es muy triste ver cómo hoy uno ve que la gente no se interesa,
que la gente ve que mucha gente se queja de que hay cosas malas en el mundo, pero no quieren ir más allá, no quieren saber, no quieren investigar, no quieren leer, no quieren informarse. O si ven un sacerdote, no le hacen preguntas diciéndole por qué esto, por qué aquello, no tratan de saber. ¿Por qué? Porque el hecho de saber es una condición fundamental para corregir, para seguir el buen camino. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, Dios puso los ministros de la Iglesia. Yo no hablo de los ministros que han aceptado el error, el modernismo del Vaticano II, sino los que quieran conservar la fe. Bueno, Dios los puso ahí para que expliquen a los fieles su enseñanza, ¿verdad? Y si los fieles no quieren oír al sacerdote, pues es porque tienen ya un poco de mentalidad protestante y creen que ellos van a saber todo por sus propios medios. Pero Dios dio a los ministros de Dios una gracia especial que los fieles no tienen. Y esa es la gracia de enseñanza, la gracia de explicar la doctrina de Dios. Entonces, esa gracia los fieles no la tienen. Por más eruditos que sean, porque hay fieles que saben muchas cosas, que han leído muchos libros, está bien, pero hayan leído todos los libros del mundo, nunca tendrán la gracia que tienen los sacerdotes. Así que siempre se impone que los fieles tengan una cierta humildad respecto a los sacerdotes, ¿verdad? Porque hay unos fieles que ya porque han leído un poquito, entonces quieren dar cátedra a los sacerdotes y quieren casi dirigirlos y quieren mandar. Están errados, ¿verdad? Y en el fondo es una contaminación protestante, tienen un espíritu protestante de que ellos quieren saltarse al sacerdote, quieren ellos ir a Dios sin necesidad del sacerdote. No solo es la misa, no solo los sacramentos, también la enseñanza pasa por los ministros de Dios, la enseñanza de Dios. Y eso hay que tener una gracia especial. El sacerdote, cuando fue ordenado sacerdote, recibió una gracia sacramental para que él también ayude a los fieles. No solo la misa, no solo los sacramentos, no, es que no está limitado a eso el sacerdocio. Entonces debemos ayudarnos de eso que Dios puso en nuestra vida cristiana para hacer esa discreción, esa diferencia entre la cizaña y el trigo. Y es una obra de toda la vida, que tendremos que separar el trigo de la cizaña. Primero, la enseñanza de Dios y de la Iglesia. Y ya basados en esa enseñanza de Dios y de la Iglesia, ya podemos construir algo en nuestra vida. Si no, es una ilusión completa. Nosotros no podemos ser buenos perfectamente sin la ayuda de la Iglesia. Es una ilusión, no es posible. Tenemos que recurrir queremos ser buenos cristianos, queremos ser santos, absolutamente necesario pasar por la enseñanza de la Iglesia. No hay otro camino, no es posible. Es absoluto. La enseñanza de todos los papas, de todos los concilios, de todos los santos, todo eso es un criterio que no podemos evitar, ¿verdad? Si queremos ir al cielo. Entonces, también debemos tener el sentido de ver que hay los tres enemigos del alma. ¿Cuáles son los tres enemigos del alma? Pues también eso la Iglesia nos lo propone, ¿verdad? Los tres enemigos del alma está en el catecismo. Entonces, ¿cuáles son? Pues es el demonio, el mundo y la carne. Pues el demonio existe, es una realidad y nos tienta. Y aquellos que no quieren aceptar esta verdad que la Iglesia enseña, entonces son indefensos delante de las tentaciones del demonio y se dejan llevar por el demonio. Y el demonio, aunque ellos lo quieran ignorar, de todos modos está ahí. Y de todos modos los va a tentar, aunque ellos digan, es que no existe, es que yo no sé, yo no he visto, no he sentido nada. No, es que el demonio los va a tentar, los va a llevar al mal. Y están indefensos porque no quieren aceptar la doctrina de la Iglesia.
Pero los católicos liberales, aunque no nieguen estos tres enemigos del alma, porque así son, entonces van a decir, sí, es cierto, pero no es tan importante. El combate no es tan rudo, no es tan difícil. Basta tratar así, ser buena gente y todo se va a arreglar. No es cierto. Entonces esos enemigos del alma están mezclados en nuestra vida y es esa cizaña también. Entonces el demonio actúa, el demonio está ahí y actúa más a veces entre la gente buena para crear divisiones, para crear envidias, para crear entre las buenas personas. El demonio trata de meter su división. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces no hay que creerle siempre. O sea, hay personas que no deben tener cuidado, ¿verdad? Que no todo lo que se les ocurre es una buena idea, porque puede ser que el demonio esté ahí. Entonces a veces yo quisiera hacer esto, me gustaría hacer esto, quisiera decir esto, pero hay que cuidarse, hay que ver si eso viene, esa idea viene de mí, o viene de Dios, o viene del demonio. ¿De dónde vienen esos pensamientos que yo tuve? Es esencial, es fundamental en la vida cristiana, en la ascesis cristiana, de distinguir dónde están los enemigos del alma. Entonces, a veces yo hago algo porque me gusta, pero hay cosas que a mí me gustan, que pueden ser buenas, pueden ser correctas, pero a veces ese gusto viene de una pasión, de un vicio, de una inclinación mala, y entonces no es porque a mí me gusta que es justo. Por eso nosotros debemos siempre pensar las cosas, no hacer las cosas de una manera inconsiderada, y porque a veces se nos escapa que hacemos algo por algún sentimiento negativo, ¿verdad? Por ejemplo, la envidia. A veces hay personas que actúan por envidia y es casi más fuerte que ellos. O sea, hay una persona que destaca y entonces la quieren criticar, la quieren molestar, la quieren cuestionar, y casi sin darse cuenta, porque el vicio de la envidia es algo tremendo. Entonces no debemos hacer cualquier cosa con nuestro prójimo, debemos pensar las cosas. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Verdad? A ver, ¿cuál es la razón? Por eso Dios nos dio la razón para que la usemos. Y muchas veces muchas personas actúan de una manera inconsiderada, quiere decir sin reflexionar. Y eso es una manera de ser tonto, una manera de no usar la inteligencia. Y es pecado, eso es pecado, aunque muchos sacerdotes modernos les dicen a la gente que eso no es pecado. La tontería no es pecado, sí es pecado porque va contra el orden de Dios que puso en la inteligencia que debemos usar, ¿verdad? Entonces la tontería es pecado, ¿verdad? La necedad. Y entonces el enemigo también está el demonio, el mundo, el mundo que está alrededor de nosotros. No todo es bueno. Hay un mundo creado que Dios hizo, que es bueno, y hay un mundo que es una desviación de lo que Dios hizo. Entonces, ese mundo es el mundo que Dios condena, y por el cual Jesucristo él mismo dijo en el Evangelio que Él no quería rezar por el mundo, Él no rezaba por el mundo. ¿Por qué? Porque es un enemigo que no podemos conciliarnos con Él. Entonces, es típico de los católicos liberales creer que conciliar su vida cristiana con la del mundo, ¿verdad? Entonces, a veces no es tan descarado, pero en el fondo hay esa simpatía por el mundo, por la exterioridad, por las ciertas cosas, ciertas modas, ciertas actitudes,
ciertas diversiones, quieren vivir como vive la gente del mundo, pero es que nosotros si estamos con Dios, y sabemos que el mundo moderno, pues hay muchas cosas malas, muchas cosas que no corresponden a la ley de Dios. Y no solo una cuestión de cosas puntuales, sino es un estado de ánimo, un estado de espíritu así, de apertura a las cosas sin tener una cierta discreción, una cierta prudencia, una cierta... Y eso es malo, eso se llama espíritu mundano, y muchos católicos, incluso de la tradición, tienen ese espíritu mundano de querer agradar siempre a los demás. Es bueno ser educado, es bueno ser en cierta manera pacíficos, buenos con los demás, pero no creer que siempre podemos agradar a los demás, porque no es posible. En los demás hay momentos en que hay cosas que no están bien y no podemos decir, qué bonito, qué bien. No, entonces si decimos que no está bien, vamos a desagradar necesariamente, no se puede hacer de otra manera. Bueno, entonces los católicos liberales creen que siempre todo se puede hacer por las buenas. Si se puede hacer por las buenas, mejor, ¿verdad? Pero no siempre. Es el espíritu pacifista, el espíritu mediocre de no querer luchar. Y después está la cizaña que está en nosotros mismos, y es la carne, ¿verdad? El demonio, el mundo y la carne. Entonces nosotros mismos también es esa lucha, porque no todo lo que hay en nosotros es bueno. No todas nuestras tendencias, nuestras inclinaciones son forzosamente buenas. A veces sí, ¿verdad? No tampoco hay que caer en el jansenismo, ¿verdad? Ese rigorismo excesivo, ¿no? Pero debemos discernir, porque a veces sí, a veces no. A veces en nuestra vida, a veces tenemos buenas reacciones, no todo lo que hacemos está mal, ¿no? Pero a veces se nos escapa algo que no debería ser. ¿Por qué? Entonces hay que aprender a conocernos a nosotros mismos. Cada quien tiene sus defectos, o hay personas que tienen su temperamento, unos que son coléricos, otros que tienen tendencia a la pereza, y si se conocen, entonces ya saben a qué momento hay que reaccionar y cómo sobrellevar todo eso para que no haya tanto daño o que no haya pecados, ¿verdad? Porque a veces hay personas que tienen un temperamento que lo tendrán toda su vida, ¿verdad? Por ejemplo, San Francisco de Sales tenía un temperamento colérico, pero él luchó mucho y llegó a ser una persona de gran dulzura, de gran paciencia, de gran bondad, pero tuvo que doblegar ese temperamento colérico, y finalmente toda su vida pues él luchó por eso, ¿verdad? Porque el temperamento a veces ya es que así nacimos, ¿verdad? Y así somos. Es algo que está en nuestra naturaleza y que hay que siempre vigilar, ¿verdad? Entonces hay diversas maneras, tendencias de las personas, ¿verdad? Algunos que tienen pues tendencia a comer o a comer de más, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que cuidar eso, y eso forma parte de la ascética cristiana, de vigilar todo ese aspecto negativo de la vida de nuestro. Es una realidad. Entonces no podemos negar la realidad de la cizaña que hay en este mundo, en nosotros, en el mundo, e incluso en los espíritus, es el demonio, que están ahí, y que si yo no pienso en eso, de todos modos eso no cambia la realidad, y si lo ignoro, pues estoy exponiéndome a ser presa de eso. Entonces necesitamos tener ese espíritu que San Ignacio enseñaba para aquellos que han hecho los ejercicios espirituales. Él habla de la discreción de espíritus, o sea, discernir los espíritus, ¿verdad? Hay los espíritus buenos y hay los espíritus malos. Entonces hay que discernir en mi vida de dónde vienen mis deseos, mis gustos, ¿verdad? Y a veces cómo el demonio actúa entre nosotros.
Pero si hay personas que nunca piensan en eso, que nunca se hacen una interrogante sobre eso, pues son presa del demonio, de las tentaciones, de las astucias diabólicas. Y por otro lado, también tienen negligencia por el Espíritu bueno, porque Dios está presente en nuestra vida, el Espíritu Santo está presente en nuestra vida y actúa. Entonces una persona que nunca sabe discernir la acción de Dios en su alma, pues es una persona que es desgraciada, porque Dios es un buen amigo y nos quiere ayudar, pero ellos nunca son capaces de discernir cuando Dios los inspira a algo, ¿verdad? O peor tantito, algunos creen que sus gustos, sus inclinaciones son una inspiración de Dios. Eso es dramático, sobre todo si son hombres de iglesia que han caído en esa mentalidad, que creen que sus gustos, sus inclinaciones, pues son la obra del Espíritu Santo, no son sus gustos personales. Pero el Espíritu de Dios no actúa así. Hay que tener espíritu de oración, ¿verdad? Y lo que decía Santo Tomás Moro del clero inglés que traicionó, que se volvió protestante. ¿Por qué? Porque no rezaban. Son hombres de iglesia que no tenían espíritu de oración. Entonces no distinguían la acción de Dios y la acción del demonio. Y él decía, él se quejaba de eso, Santo Tomás Moro, y decía, no, es que no rezan, los hombres de iglesia no rezan, los hombres de iglesia de su tiempo. Por eso el clero inglés de esa época, pues traicionó la iglesia y se hizo protestante, ¿verdad? Porque no rezaban. Así que queremos tener docilidad al Espíritu Santo, tengamos espíritu de oración. Porque una persona que reza es más dócil a la gracia. Entonces también ahí hay que separar la cizaña del trigo, y el buen espíritu y del mal espíritu. Entonces ciertamente no está solo lo que yo pienso, lo que se me ocurre, sino también lo que viene de fuera de mí, que son las inspiraciones de Dios o del demonio. Debo distinguir cómo son, cómo saber que esta es buena y que esta es mala, ¿verdad? Y San Ignacio, en las reglas de discreción de espíritus que están en los ejercicios espirituales, explica muy bien todo eso. Por eso los que han hecho los ejercicios espirituales tienen esa ventaja de saber qué es lo que dice San Ignacio, que es el espíritu de la iglesia también, ¿verdad? Es la enseñanza de la iglesia. Entonces, el Espíritu de Dios, cuando tenemos alguna idea, algún pensamiento, algún deseo, a veces, si viene de Dios, tiene características que no lleva al mal, que no usa medios malos, que no se sirve del mal para hacer el bien, que lleva a buenos sentimientos, ¿verdad? De caridad, de humildad, de pensamientos realmente positivos en todos sus aspectos, porque el demonio puede falsificar algo, pero siempre hay algo que no es correcto. Entonces, para discernir el Espíritu de Dios, pensamientos que vienen de Dios, las inspiraciones que vienen de Dios, pues es que son buenas en todos sus aspectos, que no tienen algo así que cojea, que va contra la voluntad de Dios, que es malo, o que es un desorden. Mientras que el espíritu diabólico a veces, generalmente nos quiere proponer cosas malas, pero nos las propone como si fueran buenas. Entonces ahí está el engaño. Entonces una persona que conoce las reglas de discernimiento de espíritus sabe que el demonio siempre lleva a algo que no es correcto, o que está mezclado con algo que es un mal sentimiento, particularmente la pérdida de la paz, la serenidad. Lleva al demonio a la desesperación, a la angustia, a falsificar las cosas,
Entonces ahí es también un aspecto de la discreción de espíritus, que todos deberíamos ser capaces de practicar eso si queremos salvarnos, si queremos ir al cielo. Pero hoy hay cristianos que no saben ni qué es eso, no saben qué son y qué son los tres enemigos del alma, no saben qué es lo que está en el catecismo, y se conforman con decir, es que yo soy bueno. Es que para ser bueno hay que conocer la bondad. Entonces es también importante formarse, conocer nuestra religión, las buenas lecturas, y también tener una cierta recurso sobre todo a personas consagradas para que nos guíen, nos aconsejen, y también a veces a nuestros mayores. Por ejemplo, hoy se ha enseñado a los jóvenes despreciar a los adultos y decir que son personas que son molestas, que son pesadas, y no es verdad. O sea, la experiencia de los mayores es algo fundamental. Así que los jóvenes que son buenos escuchan a sus mayores, tienen esa humildad, porque los jóvenes, a pesar de que sean jóvenes y fuertes, no tienen experiencia y hay muchas cosas que ignoran. Entonces tener esa humildad de a veces escuchar a sus mayores y no hacer lo que a ellos les parece, lo que se les antoja, lo que les gusta, porque esa mentalidad es la que se ha inculcado hoy en la sociedad por los enemigos de la Iglesia para fomentar la división familiar, que ya los mayores no cuentan, ¿verdad?, que son un estorbo, y hay que ponerlos en una casa de retiro para que no estén molestando, porque son un estorbo. Entonces ese respeto a los mayores siempre se inculcó en la Iglesia. Y no solo el respeto, sino también la obediencia a los mayores era de regla, pero solo en esta época desorientada, esa época descristianizada, que se ve hoy que los jóvenes se sienten mejores y más importantes y más inteligentes que los mayores. Y se ha perdido todo respeto y todo espíritu de obediencia, que ya los jóvenes se rebelan contra sus padres, las mujeres contra sus esposos, los hijos contra sus abuelos, todo. O sea, no cuentan ya, eso no les interesa, ¿verdad? Entonces eso es una actitud de soberbia, y está mal. Hay que enseñar a los niños ser respetuosos con sus mayores, porque hoy se ven demasiados ejemplos de niños que interrumpen las pláticas de los mayores como si ellos supieran todo, ¿no? Entonces a veces eso los hace reír a los mayores, pero no es correcto. No deben interrumpir las conversaciones de sus mayores, porque los jóvenes deben escuchar a sus mayores, ¿verdad? Entonces eso en familia, pero también cualquier persona que tenga una cierta edad debemos tenerle un cierto respeto y escuchar, ¿verdad? Entonces, y es de esa manera que podemos deshacernos de cometer errores y de conocer cómo evitar el mal y cómo reconocer el bien, para separar la cizaña del trigo en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, también a veces hay esa reacción que en cierta manera se comprende, porque en el Evangelio dicen, entonces los servidores le dijeron a su patrón, pues vamos a arrancar la cizaña y ya todo está solucionado. Pero nuestro Señor les dice, no arranquen la cizaña, porque a lo mejor al arrancar la cizaña también vas a arrancar el trigo. Mejor vamos a esperar a que maduren, y ya que estén maduros los vamos a poder separar, pero no vamos a afectar el trigo. Así que a veces puede ser que haya tradicionalistas que están llenos de celo y que dicen, no, padre, esta persona tiene un defecto, usted debería, castigarla o enviarla a su casa. No, es que a veces Dios se sirve del tiempo
para separar el trigo de la cizaña. Entonces a veces hay que tener paciencia con la gente, porque a veces con el tiempo se logra lo que no se puede hacer en el presente. Entonces por eso hay mucha gente que ahorita es mala y que no sabemos y que se va a convertir. Entonces por eso Dios no las castiga, no las pone en su lugar, espera, porque Él sabe que esas personas se van a convertir. Entonces hay que saber por qué Dios espera, ¿no? Por qué Dios espera. Pero ya al final del mundo, entonces sí, Dios va a decir a los ángeles: separen al trigo de la cizaña y pongan la cizaña en el horno, mientras que el trigo lo ponen en mi granero. Eso es la separación final, en la cual ya será consumada la separación que Dios quiere hacer y que Él vino a hacer cuando Él vino al mundo para destruir la obra del maligno. Y entonces va a pasar. Pero en esta vida nosotros podemos empezar esta separación. No será perfecta, pero será por lo menos lo más importante, que es la separación de nuestra alma del pecado mortal. Y si ya estamos separados del pecado mortal, se puede decir que ya somos trigo, que ya estamos en gracia de Dios, que podemos ir al cielo. Y ya lo demás, pues a veces más, a veces menos, se logra hacer esta separación en nuestra vida, en la vida de nuestros familiares, en la vida de nuestros amigos, en la vida de la iglesia. A veces tenemos algunos logros por los esfuerzos que hacemos, porque luchamos contra los 3 enemigos del alma, porque no nos dejamos contaminar por el espíritu liberal, el espíritu humanista, que le da demasiada importancia a lo humano. Pero no, es que lo humano está herido por el pecado original, y en el mundo existe el mal, y hay que separar el mal y el bien, sí, en la medida que se pueda, ¿verdad? No hay que forzar las cosas cuando a veces no sabemos hacer todo, sino que Jesucristo terminará esta obra. Por eso yo les pedí y justamente hoy comenzamos las meditaciones para hacer la renovación, o aquellos que ya lo hicieron, o también aquellos que lo hacen por primera vez, la consagración según San Luis de Montfort, para hacer la consagración el día 12 de diciembre, de fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces las meditaciones están en mi canal de YouTube, y busquen la lista que dice consagración. Entonces, a los que no han leído el libro, que hubiera sido bueno que lo leyeran antes de hacer las meditaciones, pero si no, por lo menos léanlo ya. Ese libro es el primer video de esa lista. Está el libro leído, que son como 4 o 5 horas. Lo pueden ir oyendo en estos días, pero ya empiecen hoy con la primera meditación. La primera está después del libro leído, está la introducción. Esa sí hay que oírla, podía haber sido oída ayer. Y después hoy hacen la primera meditación, que es el tercer video, y ya todos los días van haciendo la meditación y siguiendo las instrucciones que se dan ahí, ¿verdad? Entonces tener cuidado, a veces hay que tomar nota, y todo eso concurre a la separación de nosotros del mal, ¿verdad? ¿Verdad? Porque consagrarse a la Virgen es darse completamente a ella, para que ella nos tome bajo su protección, y realmente es una protección para separarnos del mundo, del demonio, de la carne, y realmente es un medio excelente hacer esta consagración para protegernos y lograr en nosotros pues una vida cristiana seria, que incluye no solo el amor de Dios, sino también el combate del mal, ¿verdad? Contra ese espíritu pacifista que ha hecho tanto daño a la iglesia, ha hecho tanto daño en la tradición, porque muchos tradicionalistas están contaminados de naturalismo
que aunque no lo reconozcan, lo están contaminados del espíritu de este mundo, y no es porque van a la misa que ya son perfectos tradicionalistas, que eso es falso. Entonces hay todo un trabajo de purificación en nuestra vida. No es suficiente que yo me haya confesado para eso me purifica del pecado mortal, pero no me purifica de mis malos hábitos, de mis malas tendencias, de mis malas ideas, de mis malas afecciones, de malos gustos. Eso se purifica después. Es todo un trabajo de toda la vida purificar el alma. Y si no te purificas en esta vida, cuidado, tendrás que purificarte en el purgatorio, si llegas. Entonces, no hay que jugar con esto, porque hay personas que juegan con Dios y se condenan, porque no hay que jugar con Dios. Entonces, vamos a pedir mucho en esta misa por las almas del purgatorio, pidamos por todas las personas que viven en el error, para que Dios las ilumine y que lleguen a comprender dónde está la cizaña en su vida, y también el trigo, la cizaña para excluirla y el trigo para seguirlo y para conservarlo. Que Dios les conceda esa gracia de la discreción, del bien y del mal. Ave María Purísima.